Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Quiero darles una vez más la bienvenida a nuestra jornada de webinars. Quiero darles las gracias por confiar en Radproc, por pertenecer a esta familia Radproc. Primero que todo, quiero saber si me oyen. Quiero que de pronto alguien al chat me escriba si me oyen claro. También quiero darles las gracias por estar ahí siempre con nosotros. Esto es información de Radproc para ustedes, información de valor. Les recomiendo muchísimo que el día de hoy nos quedemos hasta el final de nuestro evento, ya que pues tenemos magníficas sorpresas al final. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Está con nosotros la doctora Paola Mayorga, PhD en Física Médica, oficial de radioprotección de grandes instituciones en Colombia, con una gran experiencia en la parte de protección radiológica y una experiencia gigante en la parte de docencia, también en la parte de física médica. Doctora Paola, bienvenida y el público es todo suyo. Gracias, Leonardo. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a las personas que están aquí esta tarde compartiendo este rato de charla que hace referencia a cosas que hemos venido tratando en estos encuentros recurrentes y frecuentes con Radproc. Bienvenidos todos. Les pido por favor que participen en la medida de sus necesidades. Pueden ir haciendo las preguntas que vayan surgiendo por el chat y Leonardo me las hará saber para poder hacer respuesta a ello. Bien, vamos a empezar a hablar hoy acerca de los programas de protección radiológica. Entiendo que la mayoría de ustedes, si no todos, son personas que trabajan con radiaciones ionizantes y quizá puntualmente con rayos X. Bien, seguramente muchos de ustedes participaron de anteriores encuentros en los que se habló de la resolución 482, hubo un conversatorio al respecto, que es la resolución que hoy en día nos rige para el manejo de rayos X. Vamos a centrarnos esta tarde, estos 45 minutos de charla, en una parte específica de esa resolución, que es el programa de protección radiológica. En realidad, aquí digamos que tenemos que empezar por hacer como una diferenciación respecto del programa y del manual de protección radiológica que conocíamos previamente como manual de protección radiológica. Entonces vamos a empezar a hablar de ello un poquito. Como saben ustedes, la normatividad que nos rige en materia de radiaciones ionizantes, en el país nos rigen dos entes reguladores, el manejo y el uso de radiaciones ionizantes. Por un lado, está el Ministerio de Salud y Protección Social, que en su resolución 482 de 2018, que es la más reciente que tiene, regula el manejo de equipos generadores de rayos X de cualquier aplicación, es decir, aplicaciones clínicas, de investigación, de industria, de ingeniería, ¿de acuerdo? Esa resolución, como digo, tuvimos ya un encuentro en la que hablamos con cierto nivel de detalle de esa resolución y es en la que nos vamos a basar hoy para hablar acerca de esos programas de protección radiológica. Por otra parte, está la resolución 90874 de 2014 que emitió el Ministerio de Minas y Energía. Este ministerio es el encargado de regular el manejo de fuentes de radiación ionizante. Es decir, es quien se encarga del manejo de fuentes que emitan radiación, alfas, betas, gamas, ¿de acuerdo? ¿Dónde encontramos estas fuentes? En aplicaciones clínicas, por ejemplo, en medicina nuclear, en bracioterapia, en radiocirugía con cobalto, en aplicaciones industriales también encontramos fuentes, en perforación de pozos petrolíferos, en control de calidad de suelos, de alimentos. Entonces, el uso de fuentes de radiación, además del uso de los rayos X, también es muy común en nuestro entorno. Bien. Por supuesto, además del tipo de radiación que regulan estas dos resoluciones, la 482 y la 9874, existen diferencias importantes entre ellas.
aun cuando hay normas técnicas que pretenden regular el uso seguro de radiaciones ionizantes en el país. Entonces, bien, vamos a centrarnos en lo que se conoce como un programa de protección radiológica que pide específicamente para los rayos X, para el uso de rayos X, la resolución 482. También es exigida por la resolución 90874 un manual de protección radiológica y ellos cuentan con una estructura específica que es de la que vamos a hablar. Entonces, esta resolución 482 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, digamos que no vamos a ahondar nuevamente en ello porque, como digo, ustedes, probablemente muchos de ustedes asistieron a un conversatorio previo en el que se habló con cierto nivel de detalle de la resolución 482. Pero entre muchas otras cosas exigidas para la tenencia de licencias de manejo de rayos X, que, como saben, cabe recordar rápidamente mencionar, esas licencias son de categoría 1 y de categoría 2. Están dentro de la categoría 1 equipos de uso clínico de imágenes diagnósticas, como por ejemplo mamógrafos y periapicales, y están dentro de la categoría 2 los demás equipos. Bien, para investigación, algunos equipos se incluyen dentro de categoría 1 y algunos equipos de aplicaciones industriales y técnicas se incluyen dentro de categoría 2. Bien, para los usos clínicos, en la categoría 2 se clasifican, hay una subclasificación que supone equipos de alta, media y baja complejidad, siendo los equipos de alta complejidad aquellos equipos que permiten hacer terapia, como por ejemplo los aceleradores lineales, o que permiten hacer diagnóstico intervencionista, por ejemplo, los fluoroscopios. En media complejidad tenemos TACs y equipos convencionales de rayos X y tenemos fluoroscopios. Y en baja complejidad tenemos portátiles como digamos de aplicaciones de uso y arcos en C de uso clínico. Bien, entonces vamos a centrarnos, como digo, en un punto específico de esa resolución 482, que es ese programa de protección radiológica. Estrictamente hablando, la resolución 482 define o exige, dentro de muchas otras exigencias, la tenencia de un programa de protección radiológica, y la resolución lo define estrictamente como un documento que contenga las responsabilidades de la institución en materia de protección radiológica y que además contenga o contemple algunos procedimientos referentes al uso de estas radiaciones ionizantes. Entonces, mi intención en este tiempo en el que vamos a estar hablando de esto es presentarles, mostrarles una propuesta de un manual de protección radiológica que contemple esas exigencias mínimas de la resolución, que está aprobado, que es aceptado por la Secretaría de Salud, quien es el delegado del Ministerio de Salud para otorgar licencias de manejo de rayos X. Bien, entonces, como la resolución 482 no establece una estructura específica para el manual de protección radiológica, y sin embargo, uno en las visitas, y esto lo digo por experiencia porque lo he vivido ya varias veces, en las visitas de la Secretaría de Salud, encuentra que hacen un exhaustivo y juiciosa revisión del manual de protección radiológica, que debe contemplar esos procedimientos. Entonces hay que tratar de entender qué son los procedimientos, si son procedimientos clínicos, procedimientos de protección radiológica, administrativos. Es decir, la resolución es un poco ambigua en ese sentido. Yo he conseguido construir, basándome en la resolución y en la estructura del manual de protección radiológica de la resolución 90874, una estructura, valga la redundancia, de un manual de protección radiológica que garantice lo requerido por el programa de protección radiológica que exige la resolución 482 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social. Este documento es de fundamental importancia
cuando nosotros pretendemos licenciar equipos de rayos X. Toda vez que es el documento matriz, es el documento que va a contener la información más relevante de nuestra práctica con miras a protección radiológica, ¿de acuerdo? Entonces, es un documento exigido para las licencias otorgadas a la luz de la resolución 482. Entonces, si les parece, vamos a comenzar hablando o vamos a continuar hablando de ese documento. Me parece importante organizar el documento en capítulos claros y estos capítulos han sido tomados de la resolución 90874 que establece el manejo de fuentes radioactivas. Ellos sí tienen una estructura muy bien definida para los documentos y esa estructura alberga lo que exige la resolución 482 del Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, lo que quiero que hagamos es, lo que quiero es presentarles a continuación la estructura, digamos, conveniente, por supuesto, susceptible siempre de mejoras o de apropiaciones de cada servicio, de un manual de protección radiológica, para que éste sea aceptado como documento de soporte de nuestras licencias de rayos X. Hay 5 capítulos importantes, digamos, grandes, básicos allí. Aspectos generales, organización, programa de protección radiológica, formación y entrenamiento, que además, valga decir en este momento, que el programa de formación y entrenamiento lo exige como un ítem independiente la resolución 482. Y finalmente unos registros si hay lugar a ellos. Bien. Entonces, los aspectos generales. ¿Qué suponemos con los aspectos generales? ¿O qué nos propone la resolución 9874, los aspectos generales? Y que, por supuesto, son trazables a cualquier programa de ese tipo que nosotros pretendamos construir. En primer lugar, establecer un objetivo claro y un alcance. Entendiendo como el alcance, no solamente los servicios o equipos o tecnología que yo pretenda licenciar dentro de una institución particular, sino además el recurso humano que debe estar clasificado como personal ocupacionalmente expuesto y que debe necesariamente tener conocimiento claro de este documento de protección radiológica. Entonces, ese alcance es el que nos permite entender qué estamos cubriendo con ese documento de protección radiológica. ¿Cuál es la cobertura que pretendemos dar al documento de protección radiológica? En realidad, los objetivos, uno puede, por supuesto, definir tantos objetivos como suponga en sus necesidades puntuales de cada institución. Pero el objetivo básicamente es establecer unos lineamientos puntuales referentes a la protección radiológica derivados de la práctica a licenciar. Digamos que ese es el objetivo principal de un manual de protección radiológica o de un documento de protección radiológica, y eso implica establecer unas responsabilidades, establecer, por ejemplo, una clasificación de áreas, limitación de dosis que vamos a ir desglosando en la medida en que vayamos hablando o vayamos avanzando en esta jornada. Bien, las definiciones hace referencia, o ese ítem de definiciones hace referencia a definir los términos que resultan de mayor interés en el uso de, por supuesto, términos referentes a radiación ionizantes y protección radiológica, que es el objetivo central del manual, que resultan de interés en la práctica. Las definiciones están todas establecidas en la resolución 9874 y resoluciones, en la 181434, que es antigua, es anterior a 9874. También hay definiciones específicas referentes a los temas de protección radiológica y radiaciones ionizantes. Por supuesto, si nosotros estamos hablando de un servicio en el que se haga uso únicamente de rayos X, hay una cantidad de definiciones que no merecen ser tenidas en cuenta, toda vez que son propias de servicios en los que se haga uso de fuentes de radiación ionizante. Por ejemplo, y esto solamente por aclaración, porque
probablemente la gran mayoría de los escuchas lo tengan claro. Si yo hablo de un servicio de rayos X, independientemente de la aplicación que yo le esté dando, de industrial, de investigación, de uso clínico o demás, en un servicio de rayos X no tiene sentido, o en un documento que soporte un servicio de rayos X, no tiene sentido hablar de términos como, por ejemplo, contaminación, actividad o fuentes radiactivas, ¿de acuerdo? O radiactividad inclusive. Estos son términos que tienen sentido únicamente en la medida en que nosotros hagamos uso de fuentes de radiación ionizante. Mientras hagamos uso de rayos X, hablaremos entonces, por ejemplo, dentro de estas definiciones, de exposición de radiación externa, de dosis absorbida, dosis efectiva, dosis equivalente, ¿de acuerdo? Ese es el tipo de situaciones o de definiciones que nosotros tenemos que poner específicas dentro de nuestro documento de protección radiológica. Bien, si bien no hay una exigencia clara de la resolución o específica, digamos textual, de la resolución 482, de que existan unas definiciones dentro del documento, y esto simplemente porque no hay una guía clara del documento, está visto que este tipo de definiciones, digamos que pueden facilitar el entendimiento de la lectura del documento por parte de algunas personas, digamos, que puedan estar interesadas en la lectura y el entendimiento del mismo. Muy bien, las situaciones operativas. Esto es importante porque quiere decir en qué momento aplican estas normas o estos lineamientos que estoy dando dentro de este documento de protección radiológica. Como situaciones operativas, tenemos situaciones, digamos, normales, el uso de mis equipos de rayos X, bien, con la aplicación, repito, que sea que yo le esté dando. Muestras, equipos de rayos X que me sirven para hacer investigación, equipos de rayos X que me sirven para hacer, no sé, pruebas de suelos o de alimentos o de lo que sea, o equipos de rayos X de aplicaciones médicas. Bien, con independencia absoluta de cuál sea mi aplicación, es importante definir cuáles son las situaciones en las que yo hago exposición de rayos X y en las que merece la pena tener en cuenta estas normas de protección radiológica. Si bien la radiación ionizante o los rayos X son radiación ionizante, los equipos de rayos X emiten radiación únicamente mientras yo estoy obturando esos equipos. Por lo tanto, mientras no obturen, no representan un riesgo radiológico. Sin embargo, son equipos que podrían ser accidentalmente manipulados o obturados, si se quiere, por personas ajenas a la práctica, digamos por desconocimiento, por ejemplo, no sé, se me ocurre, personal de aseo que eventualmente obture un equipo, digamos de manera accidental. Entonces, además de las situaciones operativas convencionales, conviene poner algunas situaciones especiales o específicas que son propias de cada institución y propias de cada tecnología. Es decir, este documento, si bien puede tener lineamientos generales, es mi intención ahora presentarles a ustedes algunos o sugerirles algunos lineamientos generales para la construcción de sus documentos, que como les digo están validados y son aceptados por la Secretaría de Salud o por las secretarías departamentales, no solamente la distrital. Cada documento es propio de las instituciones, porque las instituciones tienen juegos internos distintos equipos, distintas cargas de trabajo, es decir, no hay dos documentos que sean exactamente iguales, distinto personal, distintas jornadas laborales. Entonces, repito, lo que mi intención ahora es dar unos lineamientos de índole general para poder hacer la construcción de estos documentos. Hay una parte importante dentro de esas generalidades y es las revisiones, es decir, es tener una custodia clara, una información clara de cuándo se construye un documento y qué revisiones y qué modificaciones vamos haciéndole al documento. En general, este documento no establece la resolución un periodo obligatorio de revisión del documento.
La resolución no dice que con obligatoriedad absoluta o de manera mandatoria deba revisarse el documento cada mes, ni cada año, ni cada 6 meses. Lo que se sugiere es que se haga una revisión del documento de manera periódica, si así lo quiere la institución, pero sí, cada vez que haya, por ejemplo, cambio en la tecnología, incremento en la tecnología, cambio en las locaciones físicas, por ejemplo, en los emplazamientos donde yo tengo los equipos que albergan los equipos de rayos X. Ese tipo de situaciones merecen o son acreedoras de someter al documento a unas revisiones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque dentro del documento, por ejemplo, si cambia mi estructura de personal, yo tengo establecidos unos valores de referencia, unos límites, unas dosis, que se calculan en función de la carga de trabajo, que depende a su vez del número, de, por ejemplo, de procedimientos en una clínica y de trabajadores que tenga, o de procedimientos en términos generales que haga, investigación o de clínica o lo que sea, y el número de trabajadores que yo tengo definido para esos procedimientos. En función de ello, yo puedo establecer unos valores propios nuestros que presentaremos más adelante de cada institución y se reportan dentro de su documento. Y estos valores, sin temor alguno a equivocarme, son valores que la Secretaría de Salud revisa con detalle porque corresponden, hacen parte integral del programa de protección radiológica. Entonces resulta que si yo, por ejemplo, estoy en una institución cualquiera y hago, no sé, 100 procedimientos de la práctica por mes de la práctica que sea que yo desarrolle, de investigación, de toma de imágenes para industria o de pacientes, y tengo declarados una cantidad como, por ejemplo, 5 trabajadores que se reparten esos 100 procedimientos, 20 cada uno. La carga de trabajo está especificada así y los límites de dosis que yo establezco para esa carga de trabajo dependen de ese número de personas. Pero si resulta que mi estructura cambia porque después de la pandemia no puedo tener 5 trabajadores, sino solamente 2, entonces cada uno no tendría 20, sino 50. Por lo tanto, los límites de dosis cambiarían. Yo reporto esto al ente regulador, que en este caso es la Secretaría Distrital de Salud, quien representa al Ministerio para otorgar estas licencias. Entonces, las revisiones son importantes en esa medida, en la medida en que controlan los equipos, los emplazamientos y el personal. El control administrativo, que va involucrado dentro de este primer capítulo de aspectos generales. El control administrativo supone dónde tengo copias, quién tiene copias, quién accede a ellos, si hay copias físicas o si son copias en red o copias en sistema de información interna de una institución, y garantiza la juiciosa sustitución de un documento obsoleto por un documento nuevo. Bien. Y finalmente, como en cualquier texto, es muy importante tener una lista de símbolos y de acrónimos. Por ejemplo, OIEA, muchas veces no lo encuentra y no todo el mundo, no todo el lector tiene claro que se identifica Organismo Internacional de Energía Atómica. Cosas de ese estilo. Digamos, es muy común que nosotros utilicemos abreviaturas físicas que no necesariamente el lector tiene por qué conocer. Realmente no todas las personas que eventualmente, por ejemplo, ingresen a un servicio como trabajadores nuevos, tienen claridad de toda la terminología que nosotros manejamos, ni de todos los símbolos y acrónimos. Por eso se hace muy importante tener también un listado de símbolos y acrónimos que, repito, no es exigido para la resolución 482 de rayos X, pero sí lo es para la resolución 9874, porque resulta realmente conveniente. Entonces, como ven y como les dije ya, lo que estoy haciendo ahora es tomando aquellas cosas importantes que podemos extrapolar de la resolución 9084 a la 482 para construir un documento de protección radiológica, que sea robusto y que garantice lo exigido por esa resolución. No, a ver.
Ok. Por otra parte, el capítulo de organización puede ser fácilmente el más o uno de los más importantes de este documento. Está, en primer lugar, la organización del personal. Dentro de la organización del personal, nosotros tenemos que establecer un cronograma, un organigrama, un organigrama que rija la estructura de la institución en términos de protección radiológica. Entonces, en la mayoría de las instituciones, si no en todas, ese organigrama está encabezado por el representante legal, gerente, director, como sea que se llame en cada institución, y de él desprende directamente el oficial de protección radiológica. Como saben ustedes, la resolución 482, una de las grandes diferencias con las resoluciones antiguas que garantizaban el control de rayos X, es que exige ahora la tenencia de un oficial de protección radiológica. Si es categoría 1, se llama encargado de protección radiológica. Si es categoría 2, debe existir un oficial de protección radiológica. Ese oficial de protección radiológica tiene que ser una persona que tenga capacitación y entrenamiento suficiente en protección radiológica, que tenga un amplio manejo de las radiaciones ionizantes. ¿Por qué? Porque es la persona encargada de la toma de decisiones referentes al manejo de radiaciones ionizantes. Es la persona encargada de la toma de decisiones, por ejemplo, en eventos que impliquen incidentes o accidentes, que impliquen la suspensión o el parar los equipos, el uso de los equipos de radiaciones ionizantes, de rayos X. Es la persona encargada de hacer un análisis dosimétrico de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Entonces, es una persona que tiene amplísimas responsabilidades en términos del manejo de las radiaciones ionizantes, puntualmente para la resolución 482 de los rayos X. Entonces, uno de los grandes cambios con esta resolución es el hecho obligatorio de tener un oficial de protección radiológica. En todo organigrama, ese oficial de protección radiológica debe depender únicamente del director general, representante legal, director, como sea que se le llame, gerente o como se le llame a la cabeza de la institución. ¿Por qué a la cabeza de la institución es quien está en el organigrama, digamos, como cabeza del organigrama? Porque es el dueño de la licencia, ¿de acuerdo? Es quien va a representar esa licencia y quien está encargado de que se garanticen las condiciones necesarias para el buen uso de los equipos de rayos X. No suele haber entre el director y el oficial de protección radiológica mandos intermedios en términos de protección radiológica. No digo yo en términos del organigrama institucional de quién es el jefe del servicio o no. No quiero decir con esto que el oficial de protección radiológica sea el jefe de cada servicio, de cada laboratorio, ¿no? O que sea el que mande después del gerente, pero en términos de protección radiológica es la persona en la que el gerente o su análogo deriva o delega todas las responsabilidades referentes a la protección radiológica. Entonces, sobre el oficial de protección radiológica, en materia de protección radiológica está únicamente el representante legal, quien no suele tener normalmente, digamos en instituciones en términos generales, no suele tener la formación requerida para tomar una decisión que vaya en vía contraria a lo que diga, por ejemplo, el oficial, que debe ser una persona pues altamente preparada en este tema. Después del oficial, en la organización del personal, la institución lo organizará como sea su conveniencia, no sé, jefes de servicios, jefes de laboratorios, no sé, trabajadores ocupacionalmente expuestos. Esa organización es propia de cada institución, es decir, no hay dos organigramas que sean necesariamente iguales, pero sí comparten cosas como lo que acabamos de decir, la posición del gerente y del oficial de protección radiológica. Dentro de esa organización del personal de la institución está lo que pide la resolución 482 de manera muy explícita, y es las responsabilidades.
¿A quién le asigno responsabilidades? Debo asignarle responsabilidades en materia de protección radiológica a todo aquel que esté dentro del organigrama. Entonces, ¿el gerente tiene responsabilidades? Sí. De hecho, las responsabilidades de cada cargo están establecidas en la resolución 9874. En términos generales, ¿qué responsabilidades tiene el gerente? El gerente no se va a ir a mirar si el equipo está funcionando bien o mal, si se hizo el control o no. No, pero la responsabilidad que sí que tiene es garantizar el acceso a todo lo que se requiera para asegurar la protección radiológica del personal, del medio ambiente y de los involucrados en la práctica del manejo de rayos X. En el caso de una institución de uso clínica, por ejemplo, de los pacientes. En el caso de una institución de investigación, pues el personal y el ambiente, ¿de acuerdo? O el público en todo caso, entendiendo como público a todo aquel que no sea trabajador ocupacionalmente expuesto ni paciente, si es que es el caso de pacientes, ¿de acuerdo? De instituciones de uso clínico. Entonces, ahí, en ese número 1, en la organización del personal, definiríamos todas las responsabilidades de cada persona dentro del organigrama en función de protección radiológica. Como les dije, ese es uno de los requerimientos que sí está explícito, claramente puesto dentro de la resolución 482 y que debe garantizar el programa de protección radiológica. Bien, esa es una parte que no hay forma de, digamos, de quitarnos de encima ni de discutir, y es importante porque es lo que nos permite tener un flujo de trabajo que minimice la probabilidad de errores, ¿de acuerdo? Están las responsabilidades del oficial de protección radiológica, que incluyen, seguramente muchos de los escuchas aquí son oficiales de protección radiológica de sus instituciones. Son amplísimas, muchísimas las responsabilidades oficiales en materia de protección radiológica. Incluyen, por ejemplo, garantizar los procesos de licenciamiento, atender a visitas de licenciamiento, mantener este tipo de documentos al día, garantizar que de alguna manera se cumplan los controles de calidad, por ejemplo, en los equipos. No vamos a ahondar mucho en ello porque creo que lo hicieron cuando hablaron de la resolución 482. Hacer una verificación dosimétrica o hacer un juicioso análisis de las dosimetrías de los trabajadores expuestos. Dentro de la organización del personal está también las obligaciones de todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuál es la obligación de cada trabajador ocupacionalmente expuesto por cargos, si es que es el caso, si estamos, no sé, se me ocurre, en un laboratorio de investigación científica, a lo mejor esté, no sé, el jefe del laboratorio y los investigadores anexos, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero todo aquel que sea considerado trabajador ocupacionalmente expuesto debe tener un puesto dentro del organigrama y unas funciones claramente definidas en este numeral 2.1. ¿De acuerdo? Bien, está el 2.2 que establece cuáles son los límites de dosis. ¿De acuerdo? Claro, la limitación de dosis para todos es claro que supone que los trabajadores ocupacionalmente expuestos del país no pueden nunca tener una dosis superior a 20 milisievert por año, lo que dividiendo entre dos es como de 1.67 milisievert mes. Bien, que el público debe tener una dosis de 1 milisievert por año y que, por ejemplo, para el caso de pacientes no hay tal limitación. Sin embargo, es muy importante establecer en cada institución y en cada tipo de práctica algo que nosotros llamamos una serie de niveles que nos permiten hacer una tarea juiciosa referente a la exposición de los trabajadores y, si acaso, del público que pudiera allí acceder eventualmente. ¿De acuerdo? Entonces, estos niveles son orientativos, son niveles como de referencia, no son un valor límite como los 20 milisievert o como los milisievert para el público.
dependen de cada institución. Por ejemplo, si hablamos, no sé, de una institución de radiología convencional, que digamos que es una de las cosas más comunes, los niveles de tasa de dosis o los valores de tasa de dosis, es decir, el valor de dosis ambiental que yo mido de milisievert o de microsievert o de sievert por hora que yo puedo medir, no son lo mismo en función de que el equipo esté obturándose o no esté obturando, porque si el equipo no se está obturando, pues no hay radiación. No son lo mismo en todas las áreas o todas las zonas de la sala que alberga el equipo. Entonces, con esos niveles, nosotros lo que entendemos como esos niveles son unos valores de referencia propios de cada institución que dependen de la carga de trabajo, dependen de cómo sea mi emplazamiento físico, porque, por ejemplo, si yo tengo un equipo muy pequeño, no sé, de energías pequeñas, se me ocurre un periapical, y lo tengo en un área de 60 metros cuadrados, entonces es probable que cuando yo obture el NAS, fuera de esa área de emplazamiento del equipo, pues la tasa de dosis de radiación sea muy bajita por atenuación. Entonces, lo que yo defino, lo defino por distinto y por servicios. No habrá necesariamente dos servicios con niveles iguales. ¿Pueden ser similares? Sí, pueden ser similares, pero no estrictamente iguales. Es decir, no puede ser que yo diga, si yo en esta institución, teniendo una práctica, hago, no sé, radiología convencional, tengo un nivel de referencia en el cuarto de control de mi equipo, no sé, de mi AS, de mi TAC, de 5 microsievert hora, porque en otras instituciones de 3, porque probablemente tiene una menor carga de trabajo, porque probablemente tengan áreas más grandes. Entonces, esos niveles son propios de cada institución. ¿De acuerdo? Digamos que eso es fundamental tener en cuenta. Además, es distinto si el AS está activo y si el AS no está activo. ¿Bien? ¿Por qué me interesan? Porque uno de los requisitos, dentro de los tantos requisitos que tenemos para licenciar servicios de rayos X, es contar con los controles de calidad. Y ahora, dentro de esta misma resolución 482 se regulan los controles de calidad y se establece que el primer control de calidad que debemos someter cualquier equipo de rayos X son los valores de un estudio radiométrico de niveles de tasa de dosis. Y esos niveles de tasa de dosis, pues yo los voy a comparar con los niveles de referencia que yo he establecido, ¿vale? Yo no puedo esperar que el nivel de radiación por tener un periapical sea el mismo que si yo tengo, por ejemplo, no sé, un TAC. Entonces, o si tengo un equipo de investigación científica, por ejemplo, ¿vale? Donde solamente tengo un equipo que no expone nunca la, sino saco una bandeja, meto la muestra y se mete la bandeja. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, establecer esos niveles es muy importante, esas limitaciones. Por supuesto, es importante también hacer una clasificación clara de las zonas de trabajo. Esto es establecer qué son zonas controladas, qué son zonas supervisadas, qué son zonas de, digamos, de libre fluencia de público, qué cosas puedo hacer en cada zona y qué no. En términos generales, una zona controlada debe ser aquella zona en donde está el equipo y aquella zona en donde están, por ejemplo, las consolas de los equipos. Bien, con independencia de qué tipo de equipo sea, de cuál sea la aplicación que yo haga de ello. ¿Por qué es fundamental esto? Porque la resolución también me pide planos y me dice, dentro del plano, usted tiene que delimitarme muy bien cuáles son sus zonas controladas y sus zonas supervisadas y tiene que ponerle el signo magenta, el trébol magenta que indica radiación ionizante. Y tiene que poner que implica riesgo de radiación externa, porque son rayos X, no de contaminación. ¿De acuerdo? Entonces, la clasificación de zonas de trabajo es muy importante en la medida en que la permanencia de personal en esas zonas es controlada. Es decir, en una zona controlada, por ejemplo, donde está un equipo de rayos X o donde está una consola a partir de la cual o desde la cual manejo un equipo de rayos X, no puede haber personas diferentes a las trabajadoras
que operan, que manipulan, que manejan esos equipos y que están en la licencia. Si hay alguien distinto allí, por alguna razón especial, debe estar siempre en compañía de una persona que trabaje en ese lugar. Esas personas, además, esos trabajadores expuestos, por supuesto, deben contar con una dosimetría, una verificación dosimétrica permanente, ¿de acuerdo? Mensual, por lo general. Si es el caso de una clínica en zonas controladas, pues por supuesto estará el paciente mientras la toma de la imagen. Pero, por ejemplo, no habrá público, entendiendo como público todo aquel que no esté inscrito en la licencia, ¿de acuerdo? No sea trabajador ocupacionalmente expuesto. Básicamente, más inscrito en la licencia que no sea trabajador ocupacionalmente expuesto. Esas zonas tienen esas limitaciones de ingreso porque son las zonas en donde puede haber más probabilidad, más riesgo de exposición, ¿de acuerdo? En las zonas supervisadas son zonas normalmente aledañas o que me dan acceso a las zonas controladas. Allí las restricciones son un poco menores en cuanto a permanencia de personal, pero sin embargo no es recomendable que, por ejemplo, si es el caso de una institución hospitalaria, que esté el paciente y el acompañante del paciente y el hermano del acompañante y el amigo del hermano del acompañante. Normalmente en esas zonas están las personas estrictamente necesarias. ¿Bien? Ok. Estoy mal, es acá. Ahora, ese programa, dentro del manual de protección radiológica que define la resolución 482, está específicamente este capítulo llamado Programa de Protección Radiológica, que implica un monitoreo de áreas. Es los valores de tasa de dosis de los que acabamos de mencionar en el capítulo anterior. ¿Cuáles son los valores del límite, las tasas de dosis en cada área? No es lo mismo la tasa de dosis que yo tendré en consola que la que tendré quizá en el cuarto aledaño donde hay una pared plomada o un muro de concreto, en fin. Por eso, repito, no podemos dar un valor universal, son propios y personales, institucionales, de cada institución. Ese capítulo tendrá también un ítem referente a la protección de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, donde diré con claridad absoluta, y esto también es motivo de revisión por las Secretarías de Salud, qué dosimetría tienen, con qué periodicidad hago cambio de dosímetros, mensual, trimestral. Esto depende del servicio. Normalmente los servicios de aplicaciones, por ejemplo, clínicas, tienen dosimetrías mensuales. Algunos servicios tienen dosimetrías trimestrales. Tampoco puedo decir con certeza usted debería tener este o este, porque, repito, todos esos programas de protección radiológica son muy propios de la institución. ¿De acuerdo? Esos son solamente lineamientos generales. Bien. Si es el caso de una institución de uso clínico, tiene que haber un ítem específico de protección al paciente. Y esto es muy valorado cuando se hace la revisión de rayos X. ¿Qué quiere decir protección al paciente? Significa cómo garantizo que el paciente no está siendo sometido o no está siendo sometido a exposiciones superiores a las que debería estar sometido, por ejemplo, por un examen diagnóstico o tratamiento terapéutico. Esto implica muchas cosas. Esto puede cubrir, por ejemplo, el control de calidad. Si yo tengo un control de calidad adecuado en mis equipos, garantizo o minimizo la probabilidad de que los pacientes, por ejemplo, en una institución clínica, sean sometidos a exposiciones mayores a las que deberían ser. La protección al público. La protección al público se debe básicamente, y lo más importante para garantizar la protección al público es garantizar que no haya acceso libre al público a una sala de rayos X, sea cual sea su aplicación, y que por supuesto se cumpla y se garantice con blindajes estructurales. Entonces, si yo tengo un equipo que emite rayos X y un muro de ese equipo da una sala de espera de público, no es que no lo pueda tener ahí, lo puedo tener, solo que tengo que garantizar un blindaje que me garantice que las personas que están sentadas en esa sala de público no reciban dosis de exposición que supere lo que se establece para el público, que es 1 milisivert por año. Claro, yo no voy a tener a un señor ahí sentado todo el año. El público rota, normalmente rota en cualquier tipo de institución, no solamente hospitalaria, sino, por ejemplo, de investigación o de ingeniería o cualquier tipo de institución. También tengo que tener, esto puede cada institución ver si lo quiere o no, un control de exposición potencial. ¿Cuáles son
eventuales situaciones potenciales que pueden llevarme a exposición de radiación ionizante. En un equipo de rayos X, por ejemplo, que un obturador se quede pegado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, y además, y esto es otra cosa que establece de manera explícita la resolución 482, este punto 4.6, cuáles son los procedimientos asociados a la práctica. Entonces, en una práctica, por ejemplo, de procedimientos de seguridad radiológica para equipos de rayos X de baja, media y alta complejidad, si es que la institución tiene esos tres procedimientos, esas tres tecnologías, baja, media y alta complejidad. Esos procedimientos, junto con las responsabilidades, son las dos cosas que de forma explícita refiere la resolución 482, ¿de acuerdo? Sin embargo, dentro de los checklists que tiene la resolución, bueno, también la dosimetría la refiere de forma explícita, dentro de los checklists que usan o que tienen los inspectores del Ministerio de Salud y Protección Social o de las Secretarías de Salud y Protección Social, está la posibilidad, les da, digamos, el poder de evaluar cosas como, por ejemplo, los monitoreos de áreas, porque están dentro de los controles de calidad, y esa serie de situaciones que hemos ido exponiendo dentro de lo que llevamos en esta charla. Bien, capítulo 3. Capítulo 4. Un programa de capacitación en protección radiológica. Ese capítulo 4, si usted mira la resolución 482, propone el programa de capacitación radiológica como un documento aparte. Así que usted está en libertad de hacerlo como un documento aparte o dejarlo como parte del manual de protección radiológica. A mí me gusta dejarlo dentro del mismo documento porque, como les dije desde el comienzo, es la estructura que sugiere la resolución 9874 y me parece que es coherente. Ese programa de protección radiológica, según la resolución 482, debe cumplir unos ítems mínimos. Sin embargo, bueno, ellos dicen, tiene que ser anual, es decir, usted está obligado a dar al menos una capacitación al año a todos sus trabajadores ocupacionalmente expuestos, ¿de acuerdo? Esta capacitación no exige que sea por cargos, mientras que, por ejemplo, para el manejo de fuentes radioactivas, la resolución 9874 exige que el entrenamiento sea por cargos, un entrenamiento para cada cargo específico dentro de la práctica que se esté desarrollando. Aquí no. Sin embargo, ellos exigen un mínimo de tópicos. Nuevamente, la resolución es un poco ambigua dentro de sus exigencias. ¿Qué es conveniente tener? Pues es conveniente tener entrenamientos, por supuesto, esto depende en gran medida del personal en cada institución, en radiaciones ionizantes básicas, en interacción, radiación materia, entrenamientos, por ejemplo, propios de unidades y magnitudes, propios de la práctica, de los riesgos asociados a la práctica, porque digamos que la parte de física básica pues es la misma para todo el mundo, pero los riesgos asociados a cada práctica son distintos para usted que forma parte de un servicio de salud, para usted que forma parte de un servicio de ingeniería o de industria o de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, la resolución 482 en su último anexo sugiere cuáles son los mínimos requerimientos para establecer el programa de capacitación radiológica. Y ellos establecen que deben ser anuales. Tuve ya una vez una visita que de tercer año de una licencia y me dijeron, falta esta capacitación, pero la leí el año pasado. Sí, pero la tiene que dar todos los años. Entonces se vuelve un poco tedioso. Digamos que este fue un punto, y les estoy contando esto a título de experiencia personal, un punto de encuentro, un poco de jale y de tire y afloje con los inspectores de la Secretaría, porque yo les decía, ustedes no me pueden pedir que yo dé 10 temas en una hora, todos los mismos 10 temas a las mismas personas cada año. Y la respuesta textual fue sí, eso es lo que queremos que haga. Entonces, claro, usted ya define, depende de su institución y de su personal, si lo hace 2 veces al año, 3 veces al año, una vez cada mes o una vez al año. El caso es que, como sea mejor que le convenga, tiene que garantizar que se cumplan estos ítems básicos que están en la resolución 482.
Repito, a mí me gusta dejar este documento, este programa de capacitación, que además le pide de cierta manera un cronograma tentativo dentro del documento de protección radiológica. Esto forma también parte del programa de capacitación. Finalmente, ¿qué es importante? Tener unos registros. ¿De qué? Registros de entrenamiento, por ejemplo, si es el caso. Porque dentro de las exigencias para el entrenamiento le piden, evalúa al personal. ¿Qué hace si el personal pierde? ¿Qué hace si hay personas que evaluó pierden 5 o pierden 3? Entonces, usted tiene que demostrar todo eso y se lo pueden pedir los inspectores de la Secretaría. Es decir, todo lo que le pueden pedir está como contenido en este documento. Por eso me gusta darle esa estructura, porque lo que esté ahí es básicamente lo que le van pidiendo. Por ejemplo, le pueden pedir los registros dosimétricos. Entonces, si usted tiene un registro donde lleven el orden de las dosimetrías de su personal, le resulta un poco más sencillo. Le pueden pedir los valores de tasa de dosis, por ejemplo. Entonces, usted tiene un registro donde mide sus tasas de dosis. ¿De acuerdo? Así que esos registros también, nuevamente, son propios de cada institución, no son iguales para dos instituciones diferentes, y usted puede decidir tenerlos o no tenerlos. No se los pueden obligar a tener. Bien. Y finalmente, pues, digamos que la bibliografía que se soporta ampliamente en las dos resoluciones que ya hemos mencionado. Entonces, no sé, Leonardo, ¿cómo seguimos? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Tenemos varias preguntas. Sí. Vamos a empezar. Voy a unir una pregunta del señor Harold Andrés Sousa. Son dos preguntas, la vamos a unir en una sola. ¿Sí? Y es, ¿qué diferencia tiene el encargado de protección radiológica y oficial de radioprotección? Y si debería tener una capacitación más avanzada que un curso de radioprotección normal y básico. Bueno, gracias por la pregunta. Esa pregunta es interesante porque da mucho lugar a confusión. Si uno lee la resolución con detalle, o sea, para entender la resolución 482, que es la que nos hace todas las exigencias, hay que tomar mucho tiempo, mucha paciencia y mucha agua. Y al final uno entiende que el encargado de protección radiológica lo exigen para categoría 1. ¿De acuerdo? La categoría 1 son equipos. Si nos referimos, por ejemplo, a prácticas clínicas, no sé, Leonardo, si la mayoría del personal acá sea personas que hagan prácticas clínicas o de otro tipo. Si nos referimos, por ejemplo, a prácticas clínicas categoría 1, son equipos que implican riesgos de exposición bajos con energías muy pequeñas, por lo que los riesgos biológicos y derivados de ellos pues son realmente muy pequeños. Por ejemplo, periapicales y densitometría. Como los riesgos asociados a esa exposición son bajos, ellos llaman al encargado de protección radiológica como simplemente un encargado de protección radiológica y le bajan un poquito los requerimientos de esa persona. El oficial de protección radiológica está encargado, que es el de categoría 2, digamos el encargado de la protección radiológica de categoría 2, tiene bajo su responsabilidad el cuidado de radiaciones ionizantes que tienen mayor riesgo potencial y más probabilidad de generar, por ejemplo, efectos biológicos en casos de eventos inesperados, de incidentes o accidentes. Entonces, realmente el entrenamiento para el oficial de protección radiológica debe ser superior. Ellos establecen un entrenamiento del oficial de protección radiológica, no dicen que tenga un físico, no, ni mucho menos, no ponen esas limitaciones, pero sí establecen que tiene que ser una persona que tenga manejo de radiaciones ionizantes y de protección radiológica. Entonces, usted elige en su servicio el oficial de protección radiológica en función del servicio. No es lo mismo para un servicio, por ejemplo, donde hagan uso de fuentes de radiación ionizante que para un servicio donde se haga uso únicamente de rayos X. Un oficial de protección radiológica puede ser un encargado de protección radiológica de una categoría 1, pero al revés no necesariamente. Un encargado de protección radiológica no tiene los mismos requerimientos y exigencias ante la Secretaría que un oficial de protección radiológica. Entonces, la diferencia radica básicamente en que el encargado de protección radiológica está en licencias categoría 1 y el oficial en categoría 2.
Leonardo, no estoy escuchando, no sé qué pasó. Ya volví. ¿Ahí me escuchas ahora sí? Ya, qué pena, doctora. Estaba confundiendo las activaciones del audio. Si en una emergencia no se encuentra el oficial de radioprotección y solamente el encargado, ¿quién entraría a manejar la ficha de emergencia? No te oigo, creo que tienes el micrófono apagado. No, no, nada, todavía nada. Pero tú me escuchas bien, pero no oigo. Hagamos un ensayo, doctora. Si quieres, salgamos y volvemos a ingresar. A ver si de pronto se arregla el audio. Listo, vamos a esperar 2 minuticos, ya continuamos con las preguntas para que la doctora Paola vuelva a ingresar. Ahora Ahora, sí, ahora sí, señora, ahora sí. ok, Listo, qué pena. Bueno, vale. entonces la pregunta era de David Alejandro Agudelo. Si en una emergencia no se encuentra el oficial de radioprotección y solo el encargado, ¿quién entra a manejar la ficha de emergencia? Entonces, ahí hay una cosa, lo primero es tener muy claro que dentro del organigrama, el organigrama está para eso, para establecer quién responde en protección radiológica en cabeza de alguien más, si no está el oficial, quién queda al frente. Sin embargo, es muy importante decir, si yo hago uso únicamente de rayos X, como estamos hablando aquí, no debería haber una emergencia si no hay personal presente, porque los equipos de rayos X obturan, emiten radiación única y exclusivamente si son obturados. Si no hay personal, si no hay trabajadores ocupacionalmente expuestos, no debería haber obturación, ¿de acuerdo? Porque el sitio estará cerrado, simplemente está cerrado y solamente tienen acceso a ellos los trabajadores expuestos. Si hay una emergencia y no está el oficial, pero está el resto de los trabajadores expuestos, eso estará definido claramente dentro del manual de protección radiológica. Entonces, por ejemplo, no sé, el oficial simplemente no estaba ese día, pero se le llama por teléfono y llega.
Pero si el oficial está de vacaciones, entonces toca esperar un mes a que llegue, no puede ser. Entonces en el organigrama está establecido, en ausencia del oficial, quien asume las funciones es, por ejemplo, el jefe del servicio, el investigador a la cabeza del servicio, yo qué sé. Eso lo define cada institución, pero tenemos que tenerlo definido dentro del organigrama y dentro de las responsabilidades. ¿De acuerdo? De acuerdo, perfecto, sí, señora. Tenemos una pregunta que es de la señora Tachineira Canchila. Dice que son una IPS, tienen varios servicios como rayos X, resonancia y salas de cirugía. Teniendo en cuenta esto, ¿qué categoría deben ser? Creo que la respuesta es categoría 2. Una institución, una sola institución, una IPS o una sola clínica o cualquier una institución puede tener categorías 1 y 2, ambas. Pero, por ejemplo, si tienen salas de cirugía, tienen TAC, tienen radiología convencional, son categoría 2. Perfecto, sí, señora. ¿Qué normatividad reglamenta? Es una pregunta de Zulay Barrios. ¿Qué normatividad reglamenta los exámenes médicos médico-ocupacionales que se deben realizar al personal ocupacionalmente expuesto? La resolución 9874 establece las exigencias que nos deben hacer a los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Sin embargo, hay una cantidad de resoluciones antiguas, unas que son incluso muy viejas. Hay una por ahí que leímos hace un poco de tiempo con un colega, relativamente poco tiempo con un colega, que dice que si usted es una mujer que está en estado de gestación y que si se va a casar no puede trabajar con radiación ionizante. Ese tipo de cosas está escrita, pero no se exige actualmente, porque digamos que son normas escritas hace muchos años, pero que no se derogan. La normatividad respecto a nuestros seguimientos médicos es la misma que establece nuestro seguimiento dosimétrico, ¿vale? La resolución 482 exige que tengamos vigilancia epidemiológica, lo que significa que tengamos seguimiento médico. También lo hace la 9874. ¿Quién recibe cuáles son los exámenes? El médico de salud ocupacional. Ah, ok. Ok, perfecto. Ahí es donde, y ahí entraría, creo que a jugar también un poquito el sistema de vigilancia, que es donde establecen cuáles son los... El sistema de vigilancia epidemiológico que tiene que tener cada institución y que se exigen las dos resoluciones. Perfecto, sí, señora. Y por último tenemos una pregunta y les recuerdo, esperemos, hay una sorpresa al final, hay algo muy importante al final. La resolución 4445 pide tener 20 metros cuadrados para un equipo de 300 miliamperios. Un lado de ellos de 3.8 metros. No es clara si hace referencia a un solo lado de la sala o todos los lados deben contar con un mínimo de 3.8. Y complementa, la pregunta es de Harold Andrés Sousa, y complementa que si estas dimensiones como variación de acuerdo a las capacidades de dosis del equipo. Lamentablemente esa resolución es muy vieja, es no sé, de 80 y tanto, una cosa así, quizá más. Es en la que se basa la 482 para exigir los diseños de los planos y es la que nos ha dado 1000 dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque dice, bueno, efectivamente, como dice la persona que participó, 300 miliamperes, entonces usted tiene que garantizar un área de 21 metros cuadrados. Sin embargo, fíjense que no dice que tenga un área de 21 metros cuadrados que sea un área, un cuadrado, un rectangular o cuadrada o un círculo. Yo puedo tener una sala en forma de corazón siempre y cuando cumpla con los 21 metros cuadrados y con la distancia mínima que da a un muro. ¿De acuerdo? No dice que sea todos los muros. La resolución, como bien usted acaba de mencionar, no es explícita en ese sentido. Yo tuve ya un problema en la clínica para la cual trabajo y me hicieron mover un muro. Tuve que tumbar una pared y correrla porque me faltaban 5 centímetros para un equipo convencional, cuando los niveles de tasa de dosis afuera eran de alrededor de 0.2 microsievert por hora. Sin embargo, me hicieron tumbar un muro y mover la pared en una dirección. En la otra dirección no, porque en el otro pasillo, no había, en el otro muro, no había pasillo, sino que era como un, digamos, no hay nada. Ya es un lugar muerto, no hay circulación de personas. Entonces, eso depende del emplazamiento. Pero efectivamente dicen que tienen que tener un área lateral mínima de tantos entre pared y pared. Entonces, si es, por ejemplo, un rectángulo, entre pared y pared,
tiene que haber un mínimo de lo que dice, no recuerdo, son 3.80 y algo, no me acuerdo 3.80, exactamente. sí, señora. 3.8. Pero les digo por experiencia, por 5 centímetros yo tuve que tumbar un muro completo y moverlo. Perfecto, sí, señora, muchísimas gracias. Ahora les quiero contar qué es lo que vamos a hacer y me devuelvo nuevamente a la presentación. El día de hoy, como es costumbre en nuestros eventos virtuales, tenemos un obsequio para ustedes que queremos premiar la asistencia y la confianza que todos ustedes tienen en nosotros y han tenido durante todos estos años. Y queremos obsequiarles el día de hoy un diagnóstico de su manual de radioprotección, para lo cual queremos que quien esté interesado en recibir este diagnóstico nos envíen el mismo al correo electrónico, ya bien sea de su asesor si lo conocen, y si no conocemos al asesor les voy a dejar en el chat mi correo electrónico para que nos hagan llegar los manuales de radioprotección, máximo hasta mañana a las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los manuales de radioprotección? Vamos a hacer un diagnóstico, les vamos a decir de pronto qué tienen que actualizarle o cambiarle, o les vamos a dar una respuesta escrita de qué necesitan su manual de radioprotección. Si ustedes quieren actualizar el manual de radioprotección con nosotros, vamos a hacer esta actualización con un 10% de descuento. Pero Leonardo, no tengo manual de radioprotección y yo quiero la promoción con ustedes. Perfecto, no hay ningún problema. También nos escriben esto al correo electrónico si no tenemos manual de radioprotección y nosotros se lo hacemos, les elaboramos el manual de radioprotección con el 10% de descuento. Pero estos correos los debemos recibir, el manual de radioprotección con el 10% de descuento, pero estos correos los debemos recibir hasta mañana a las 9 de la mañana. Entonces, en estos momentos les voy a dejar mi correo electrónico si de pronto no tienen el de su asesor, y me los pueden hacer llegar a mi correo que yo me encargo de direccionarlos. Ahí está en el chat, mi correo es ventas@radpro.com. Y sin más preámbulos, pues nada, doctora, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por este acompañamiento, por toda esta información que nos dio el día de hoy. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Leonardo, por la invitación. A todos, mil gracias y feliz tarde para todo el mundo. Muchas gracias, señora. Que estén muy bien. Hasta luego todos. Feliz día. Hasta luego a todos. Gracias.